El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie. Vamos a orar primeramente. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más en el cual nos permite, Señor, congregarnos para aprender de tu palabra, para ser reargüido por ella, Señor, y cada día ajustar nuestro corazón a tu voluntad. Te pedimos en este día, Señor, que seas tú hablando verdad a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea como esa semilla buena que caiga en un terreno fértil, donde nosotros podamos no solo aprenderla, sino ponerla en práctica y de esta manera cosechar, Señor, un fruto que glorifique tu santo nombre y la obra maravillosa que tú haces a través de hombres imperfectos como cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor, y te pido que seas tú usando mi vida para exhortarnos, para redarguirnos y para crecer en tu palabra. Cada cosa, Señor, la pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bájale un poquitico, está como muy duro. ¿No? ¿No está duro? Bueno, me siento que estoy resonando más de lo normal. Bueno, ¿qué estamos hablando últimamente? Disciplinas, ¿cierto? Y hace 8 días lo vimos en... Muy bien, en la vida espiritual, ¿cierto? Y hoy lo vamos a ver en el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, pues todo el mundo, inclusive cualquier persona que no asista a una iglesia, cual sea la religión, creencia o cualquier cosa que practique, va a saber o habrá escuchado del amor de Dios, ¿cierto? Hace unos meses, no muy lejos, hablábamos de que la palabra, la expresión amor de Dios era una expresión muy manipulada y muchas veces muy mal usada dentro de lo que catalogamos amor de Dios. Pero hoy no se aleje, porque acuérdense que estamos hablando de disciplinas y parte del amor de Dios también son las disciplinas, ¿cierto? Todos queremos saber y todos queremos recibir acerca del amor de Dios, pero ese meloso, ese cariñoso, y nos gusta saber que Dios a través de su amor nos perdonó, nos dio una nueva vida, que tenemos una nueva oportunidad. Pero hay mucho más allá en lo cual aprender acerca del amor de Dios. Hace 8 días les hablaba de 2 definiciones de lo que son las disciplinas. Y una de las que hablábamos era de cómo nosotros tenemos que disponer ciertos hábitos, rutinas, ciertas cosas para poder disciplinarnos y poder llegar a un objetivo, ¿cierto? A un resultado. Y hoy vamos a verlo, ¿cierto? Como el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Es decir, cuando tú perteneces a algo como la milicia, tú vas a tener que someterte y estar en obediencia a lo que las autoridades superiores digan, ¿cierto? A un coronel, a un mayor y demás. ¿Alguien de aquí de los hombres prestó servicio militar? Muy bien, los de Cali. Todos los demás, ¿cierto? Pagamos la libreta militar, por lo visto. En otros países prestan también el servicio militar, es obligatorio, pero no lo prestó. ¿Rubén? ¿Sí? Ah, Rubén también, muy bien, ¿cierto? Algo de lo que uno puede escuchar, los que no conocemos, ¿cierto? Es la disciplina estricta que se debe manejar dentro de las horas de levantarse, los tiempos de baño y las rutinas diarias, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Pues resulta que esta disciplina es puesta normalmente por una autoridad, y esa autoridad puede ser, como ya mencionaba, un mayor, un general, un capitán o cualquier otra persona. Pues una de las cosas que debemos entender es que Dios, dentro de su amor como Padre, también es autoridad en nuestra vida, como Dios de todas las cosas, creador de todo, y como el Rey de Reyes y demás atributos que Él puede tener.
Así que hoy vamos a hablar un poco de este amor que muchas veces no nos gusta hablar y en muchas iglesias tal vez no se menciona porque es más fácil y atrae más el amor cariñoso, el amor en que Dios te da, pero no pide nada de ti. Pero no podemos dejar a un lado lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña y la verdad que esta misma trae. Entonces hoy vamos a estar hablando específicamente de Hebreos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Hebreos 12 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Abra su Biblia en el celular, donde quiera, por internet, pero ábrala, porque es importante que usted vea realmente lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 12, 1 al 13, vamos a irlo viendo y vamos a ir aprendiendo. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Acá hay una verdad, ¿cierto? Y es que el pecado es el mayor factor que nos impide llegar a los planes de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa naturaleza pecaminosa que nos tenía esclavos, pero que desde el momento en que nacimos de nuevo, ahora nosotros tenemos control sobre esta misma, si dejamos que el Espíritu nos avive. Pero también nos menciona cómo nosotros debemos correr esta vida, ¿cierto? Es una carrera que cada día nosotros debemos caminar de la mano del Señor. No es un estado, no es simplemente un punto en el cual tú llegas, es una vida hasta que nos encontremos nuevamente con Él. Seguimos leyendo, versículo 2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La versión Reina Valera dice, Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Después de mostrarnos Hebreo, una de las causas en las cuales nosotros caemos, que es el pecado, y mostrarnos de que realmente es una carrera en la cual nosotros debemos caminar, ahora nos presenta nuevamente el objetivo o el motivo en el cual nosotros poder caminar, valga la redundancia, este camino cada día. Y es poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Es viéndolo a Él cada día que podemos avanzar. Pero también nos coloca como ejemplo a nuestro hermano mayor, a Jesús, y nos menciona cada una de las cosas que Él soportó. Y aunque en estos versículos resume de manera rápida, podríamos decir, todo lo que Él sufrió, pues nos menciona realmente cómo Él estuvo dispuesto a hacer cosas que usted y yo nunca estaríamos dispuestos a hacer, como dar la vida contra el pecado, ni siquiera su propio pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso era que era necesario que el Señor Jesús muriera en la manera como Él murió, para poder pagar por nuestros pecados y así justificarnos, redimirnos y poder darnos nueva vida. Pero esto no es nuevo, ¿cierto? Esto ya lo sabemos y yo quiero enfocarme tal vez en lo que viene de aquí para adelante. Versículo 5
Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Acá la palabra de Dios, ¿cierto?, lleva a alentarnos. Y esto nos lleva a entender que parte de este escrito quería traer aliento en medio de las dificultades y quería dar entendimiento dentro de lo que es la paternidad de Dios y dentro de lo que es el amor de Dios. Porque es muy fácil ser cristiano cuando sabemos que Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Es muy fácil ser cristiano cuando las cosas están mal y tal vez hay esperanza en medio de la oscuridad. Es muy fácil ser cristiano cuando todos los demás son buena gente contigo, te muestran el amor. Pero qué difícil es ser cristiano cuando llegan las pruebas a la puerta de tu casa. Qué difícil es ser cristiano cuando tienes que escoger o entre mantenerte en los principios que has aprendido de la palabra de Dios o hacer lo que todo el mundo hace. Ahí es difícil ser cristiano, ¿no les parece? Si no les parece, puede ser que tal vez todavía no entendamos los principios o lo que es la vida cristiana, de lo que realmente trata. Y como lo decía al principio del mensaje, normalmente hoy se habla del amor de Dios, pero es un amor en el cual Dios te ama, Dios quiere que prosperes, Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere cumplir todo lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Dios te lo va a dar porque Dios te ama. Dios te ama, pero ese no es todo el escenario del amor de Dios. Porque versículo 5 lo dice, versículo 6, Dios ama y muestra su amor en la disciplina que este mismo nos da como sus hijos. Acá la Hebreos está citando Proverbios y vamos a leer lo que dice Proverbios, Proverbios 3 del 11 al 12. Proverbios 3 del 11 al 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Si ustedes se dan cuenta, en Hebreos nos menciona un castigo, y a veces el castigo suena duro, ¿cierto? Y muestra a un Dios enojado. Y aunque la ira de Dios es una ira santa y está en la Biblia y no la podemos dejar a un lado, tenemos que entender que en este punto habla más acerca de la corrección, de corregir. ¿Y cuántos de acá son padres? Muchos de ustedes, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros somos hijos? Pues todos, ¿no? Todos somos hijos. O no sé si alguien de pronto acá nació de una manera en un laboratorio o algo así, no sé, no creo. Todos se ven muy normalitos, rasgos muy normales, ¿cierto? No veo acá a alguien con pinta angelical, ¿cierto? Perfectos, no. Todos nacimos, ¿cierto?, en el vientre de nuestras madres. Pues todos nosotros, los padres, hoy en día a sus hijos los disciplinan, ¿cierto? O es lo que la palabra de Dios dice que nosotros deberíamos hacer. Y los hijos, todos nosotros recibimos en su momento disciplina, ¿cierto? No sé cuántos de nosotros en nuestra infancia peleábamos con los padres y decíamos, te odio, ¿por qué haces esto? ¿Por qué los otros niños sí pueden hacer? ¿Por qué yo no? ¿Cuántos de nosotros quisimos coger la maleta e irnos de la casa porque nos parecía que las reglas en la casa eran injustas, eran duras, ¿cierto? No sé, ¿fui el único? Mi mamá me dejaba ir una cuadra arriba y después mandaba a mis hermanos a que me buscaran. Y realmente yo salía de la puerta y daba un paso y ya me esperaba a que me recogieran, ¿cierto? Porque sabía que no tenía nada que hacer en otro lado.
El punto de esto es que yo personalmente le doy gracias a mis papás por la disciplina que hicieron en mi vida, porque eso me ha formado como el varón que soy el día de hoy y me ha dado unos principios, unos valores, ¿cierto?, que hoy me llevan a ser el adulto que soy. Y creo que muchos de nosotros podríamos decir lo mismo, ¿cierto? Muchos de nosotros podríamos dar hoy gracias a Dios a nuestros padres, o muchos de nosotros tal vez tengamos aún circunstancias, temas con nuestros padres por la poca disciplina que tuvieron con nosotros. Hay un patrón en la vida, ¿cierto? Y es padres duros levantan hijos que después van a ser blandos con sus hijos, y esos hijos blandos normalmente tienden a cometer errores con sus hijos que luego levantan hijos duros, ¿cierto? Se replica. Porque a veces no sabemos encontrar el balance en la relación entre lo que yo sufrí, lo que yo viví y lo que ahora yo voy a experimentar con mis hijos. Todos claros hasta este punto, ¿sí? Menciono esto porque ahora la palabra de Dios nos va a colocar la disciplina, el amor de Dios con sus hijos en términos de la paternidad humana. Y antes de avanzar en eso, ¿cierto?, quiero recordar nuevamente lo que la palabra de Dios dice. Y Dios nos conoce tanto porque Él nos creó, que el versículo 15 dice: no rechaces la disciplina. Dice exactamente: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos. Nos cuesta someternos, nos cuesta ser obedientes y muchas veces queremos hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Y hoy en día, mucho más. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día se está levantando una generación sin ninguna clase de limitación, donde básicamente que el niño se desarrolle como sea, pero que se desarrolle, porque poner límites, decir no, es atrofiar o dañar su crecimiento. Pues yo creo que a más de uno nos sirvió un regaño, nos sirvió un correazo, porque nos hizo aterrizar a las cosas. Si seguimos, ¿cierto? Dice el versículo 7, volviendo nuevamente: al soportar esta disciplina divina, recuerde que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y acá menciona una cosa, y es soportar. Hace 8 días colocábamos la disciplina, Juan Esteban, en términos de correr y de pelear con la carne, ¿cierto? Y hoy la palabra de Dios nos lleva a soportar, porque la autoridad, la obediencia, el sometimiento es algo lo cual nos lleva a pelear con nosotros mismos, con lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y por eso tenemos que soportar esta disciplina divina. Pero acá la palabra de Dios, si uno ve la pregunta, dice: ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esta pregunta hoy en día, pues uno puede levantar fácilmente la mano y decir: uy, donde sea usted puede encontrar un niño que realmente no conoce disciplina. Si no más, vaya a un supermercado, ¿cierto? Cuando hay niños que uno tal vez dice: alguien que controle a ese niño, por favor, ¿cierto? Y demás. Y uno realmente respondería: sí conozco un niño que le falta como disciplina. Pero en el contexto bíblico hay que entender que el pueblo judío tenía por mandamiento, por ley, instruir al niño.
Deuteronomio nos dice que la instrucción al padre era que impartiera la palabra del Señor, sus principios, sus valores, desde la entrada hasta la salida, desde el amanecer hasta el atardecer, en el camino, en la cama, en todo lado. Entonces, realmente había una disciplina. Y más allá de la disciplina, se funcionaban, o el funcionamiento de la familia era de manera patriarcal. Es decir, el varón, el hombre, ¿cierto? Normalmente el mayor, en este caso el abuelo, o podía llegar a ser de pronto el padre sucesor, era quien tenía el control o la autoridad sobre todas las familias, sobre todas las tribus que compusieron. Entonces realmente este no era un tema de duda en esa época. Hoy en día los tiempos han cambiado, ¿cierto? Y nos encontramos en una sociedad mayormente permisiva, donde la ley o los límites, los principios, por el contrario, se pueden ver como algo malo, ¿cierto? Algo erróneo. Pero ahora vea lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y esto entiéndalo de esta manera. Todavía yo no soy padre, pero uno tiene algo muy claro, que en la crianza de los hijos, ¿quiénes son los responsables? Los padres. Si a usted se le cruza un niño que está insoportable, ¿cierto? ¿Usted qué dice? ¿Usted lo regaña? ¿Usted hace algo? No. Usted le dice al padre, ¿cierto? Yo tengo algo de decir y normalmente lo que hago a los padres es decirle: si usted tiene que disciplinar al niño, hágalo, no se preocupe por mí, hágalo acá enfrente mío, yo no tengo problema en eso, ¿cierto? A veces también mandando una indirecta de: el niño, tienes que mirar el comportamiento y cómo está reaccionando a las circunstancias. Pero el encargado de la disciplina es el padre, ¿cierto? Y eso también es la responsabilidad del padre de formar a su hijo, porque es su hijo. Y en estos parámetros es lo que coloca la paternidad de Dios, ¿cierto? Un hijo se identifica porque su padre lo disciplina. Y acá la palabra de Dios lo coloca en ese término. Si tú estás pasando por dificultades, si Dios está permitiendo una disciplina en tu vida, es porque Dios como Padre y en su amor lo permite para que tú realmente valides esa paternidad. Y tú cada día tengas claro de que Dios te ama como un hijo. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre en nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo que mejor pudieron. Y resalte esa parte: e hicieron lo que mejor pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y acá viene algo que muchas veces es un área sensible para todos nosotros, y es la paternidad, tanto padre como madre, ¿cierto? Todos nosotros tuvimos un padre y una madre, tal vez alguno ausente, tal vez uno maltratador, tal vez uno ocupado, o tal vez usted tuvo muy buenos padres, o tuvo padres que ya se sobrepasaron y lo criaron de tal manera que no lo dejaron desarrollarse en el mundo. No sé, pero lo que tenemos que tener claro es que la misma palabra dice que hicieron lo que mejor pudieron. Y tal vez en su caso usted puede decir: uy, pues que el mío, mejor dicho, hizo como lo que antes, lo que menos pudo. Porque mi papá así fue. Pero la palabra de Dios nos exhorta a ver la paternidad de Dios,
a entender y permitir que a través de esa paternidad traiga sanación y restauración en nuestra paternidad terrenal. Y ese no es el tema del tema de hoy, ¿cierto? Pero es importante que nosotros realmente nos preguntemos cómo está nuestra paternidad, porque es un mandato del Señor honrar a nuestros padres, padre y madre. No es si usted quiere, no es si usted se siente bien. No dice honra a tu padre y a tu madre si ellos fueron buenos. Honra a padre y a madre. E inclusive la palabra de Dios también lo muestra en una promesa, porque dice que te irá bien todos los días de tu vida. Usted piense en esto. ¿Usted cómo puede llegar a desarrollar una buena paternidad si usted no ha solventado su misma paternidad? ¿Cómo usted puede cortar las malas enseñanzas, los malos actos que hicieron con usted si usted no ha tenido para ir y decir, perdóname, te perdono, ¿cierto? Señor, ayúdame para que yo sea un padre como tu palabra lo pide. Y déjeme decirle algo a los padres, a los que son y a los que serán. La vamos a embarrar igual, la vamos a embarrar, pero la idea es no embarrarla tanto. Que los niños sean niños que el día de mañana nos hagan sentirnos orgullosos. La palabra de Dios dice que cría a tu hijo, disciplina a tu hijo, y con eso cuando crezca no te hará avergonzar. Muchos padres hoy en día uno los ve y dice, yo no sé por qué mi hijo es así. Bueno, mire de ahí para atrás, ¿usted qué hizo? Si usted no hizo nada, si usted trabajó, está muy bien, pero su hijo no entiende a los 10 años qué tanto usted trabaja o trabajó para él. El lenguaje de su hijo es, comparte conmigo, juega conmigo, dedícame 5 minutos. Ese es el lenguaje de un niño, que se representa después en mi papá no jugó, mi papá no me dio, mi papá no estuvo conmigo. Él no va a entender, mi papá tenía plata, trabajaba mucho, tal vez muy adulto, pero ahí es donde, si usted está ahí, es donde usted tiene que solventar esas cosas y pedirle a Dios que le dé la sabiduría para poder arreglar los temas del pasado. Versículo 11, anótese este versículo, ¿cierto? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Oiga, vivir las pruebas no son fáciles, van a doler. Y yo le digo una cosa, si usted algún día escuchó el mensaje del Señor y usted algún día aquí en otra iglesia donde haya sido le prometieron que todo iba a ser una burbuja donde no iban a haber problemas, que el amor de Dios es como usted estar en dulce paraíso y saltan unicornios y cae la plata del cielo y todo está bien y maravilloso, le pido perdón porque eso no es así. Porque el amor de Dios disciplina y porque la misma palabra de Dios dice que no es agradable al momento de recibirla. A mí muchas veces como pastor me llegan con una expresión, ¿cierto? O muchas veces me entero, es que el pastor lo dijo por mí. Yo no lo voy a hacer, yo eso no, porque eso que me estén ventilando mi vida. Y usted no se imagina, si usted dice eso fui yo, a lo mejor no, eso es muy cotidiano. Pues resulta que no era yo,
Era el mismo Señor, el Espíritu de Dios en su vida, exhortándolo a algo en lo cual quería disciplinarlo, a algo en lo cual quería corregirlo, a algo en lo cual quería enseñarle. Pero, ¿qué es lo que dice Hebreos? No nos gusta, no le gusta, a nadie le gusta que le digan si algo está haciendo mal. Inclusive, la persona que se levante y diga, a mí me gusta, yo puedo decirle, y créame, que me va a mirar con otros ojos. Ay, pero ¿por qué hice eso? Ay, no, pues, ¿cómo le decimos? No, a nadie nos gusta. Y una de las cosas que no nos permiten crecer, no solo en la vida espiritual, sino personal, profesional, en cualquier área de la vida, es no estar abiertos a la crítica, es no estar abiertos a recibir lo que estamos haciendo mal. Nos estrellamos, pero preferimos hacer lo mismo a reconocer y aceptar que estamos fallando. No sé, yo no me acuerdo si les había dicho o no les había dicho, si no, les digo, desde la visita del pastor Raúl, ¿cierto? Desde ese momento, yo le dije al pastor, le dije, Raúl, yo quiero que tú seas mi pastor. Porque desde que nació Living Stones, ¿cierto? Mi esposa y yo habíamos quedado sin pastor. Hemos levantado un grupo de trabajo de diáconos que nos acompañan en la toma de decisiones. Yo he procurado rodearme con otros pastores que me ayudan, me aconsejan, con Mauricio, que son los otros pastores también, pero yo necesitaba un pastor que me escuchara a mí en mis problemas, en mis cosas, ¿cierto? Cuando ustedes tal vez me sacan a mí de quicio, yo necesito ir a alguien humano que me ayude a controlar las cosas y decir tranquilo, todo está bien, ¿cierto? Que me escuche. Y oré y el Señor me confirmó que era Él. Y eso que me ha llevado a abrir mi corazón, a decirle, esto es lo que soy, todo esto soy, lleno de errores, lleno de pecados, pero necesito que me escuches y necesito que me digas si estoy obrando mal. Y hay cosas que me ha dicho, pero yo entiendo que es para mi crecimiento. Y nuestras citas, ¿cierto?, son recurrentes. Y muchas veces ya lo hacemos es para orar, ¿cierto? Tanto yo oro por él ora por mí. Pero no es agradable. No es agradable estar abriendo tu corazón, contando las cosas, pero es necesario para mi crecimiento como pastor. Si seguimos, la palabra de Dios dice que es dolorosa, duele. ¿A quién no le dieron un par de correazos y dolió? Pero más adelante usted eso le enseñó que nunca más volvería a hacer, ¿cierto? A mí algo que nunca se me va a olvidar fue una vez que de niño, y vean, cada vez que yo hablo de responsabilidad, yo me acuerdo de esa imagen, se los prometo. Nos pusimos a zarandear con otro pelado, bueno, era la niña y el niño, ellos dos eran hermanos, y nos pusimos a zarandearlos. Y se nos fue la mano y la niña resultó por allá en tremendo golpe. Y se fueron a decirle al papá, y el papá y los niños vinieron y dijeron, vamos a decirle a mi papá y usted le va a tener que decir, y mi papá va a hablar con sus papás porque usted... No, a mí eso me dio un miedo. Y yo decía, mis papás se van a enterar. Pues ¿saben qué yo hice? Tenía como 8 o 9 años, no sé cuántos años tenía. Yo me fui a la casa, ya todo había estado a oscuras, creo que yo había ido como a la tienda, ¿cierto? Y yo fui allá. Le dije, le voy a pedir perdón, yo fui el que maltraté a su hija, yo hice que se golpeara, le vengo a colocar la cara, pero por favor no le diga a mis papás, se lo pido. Yo aprendí, yo no debo hacer esto. Y eso fue algo tan esporádico, yo no sé si le dijo o no le dijo, pero para mí, cada vez que yo hablo de responsabilidad, yo pienso en eso. Es la primera imagen que a mí me viene.
¿Me dolió? Claro. Pues no me dieron una pela, gracias a Dios. Pero me dolió haber con 8 años bajado tal vez, bueno, uno que orgullo tiene 8 años, pero es ir y afrontar algo, ¿cierto? Pero pues a muchos sí nos dieron una pela. Y fue dolorosa, pero aprendimos. Pero ¿qué dice el versículo 11? Que después produce una cosecha de una vida recta. Y los que son padres, yo creo que quieren lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Bueno, en esta iglesia no, tal vez en otra iglesia. Qué embarrada, ¿no? Al final oramos por eso. Pero uno quiere eso para sus hijos. Y uno tiene que aprender a decirle no a sus hijos. Y uno tiene que aprender a decirle hasta aquí, no más. Está bien, puedes llorar, pero no te lo voy a dar. ¿Duele? Sí. Pero el niño va a aprender límites. Límites que más adelante la sociedad te lo va a agradecer. Y el hijo, obviamente. Versículo 12. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Qué es lo que exhorta la palabra de Dios? A renovar las fuerzas, haciendo un reconocimiento que no es fácil, aceptar ese amor de Dios. No es fácil, pero es necesario. No es fácil, pero ¿cómo vas a poder entender el amor de Dios en toda su amplitud si no aplicamos lo que decía Job? ¿Hemos recibido lo bueno y no vamos a recibir lo malo? ¿Cómo vamos a entender que Dios nos ama si lo amamos solo cuando todo está bien? Si lo amamos solo cuando las cosas están tranquilas y cuando están turbias, no. Hay que hacer las cosas a mi manera porque si no, no se hacen. Y ahí es cuando nos dice, Dios, ¿dónde estás? Y si Dios pudiera responder, diría, estoy dejando que tú crezcas porque te amo. En Colombia hay una expresión y son los hijos Bombril. Bombril porque hay una marca como de esponjilla que dura muchísimo. Y los hijos Bombril son los hijos que se quedan en la casa del padre hasta siempre, ¿cierto? Básicamente. Eso es muy latinoamericano. En los países, Estados Unidos, acá es normal que a los 18 o 20 años ya los hijos se vayan, ya cojan vuelo. Pues en Latinoamérica no. Latinoamérica, pues en Colombia, no sé, en Bolivia, en Brasil. Pero en Colombia, cierto, eso es hasta que ya a veces ni el matrimonio lo saca de la casa, ¿cierto? El punto de eso es el mal que uno muchas veces hace, porque no permite que la persona crezca. ¿Y dónde uno se da de cuenta del mal? Cuando llegan a Australia, que tienen 35 años y no saben hacerse un almuerzo, que no saben lo que es tener independencia, ¿cierto? Que no saben lo que es lavar un plato, no saben lo que es depender de usted mismo, porque como siempre ha estado Hotel Mama, y Hotel Mama es lo mejor de lo mejor. O sea, a mí no me hablen de Dubái, que las 5 estrellas, Hotel Mama es lo mejor. Yo llego a mi casa en Colombia y yo soy de la realeza, ¿ok? Y los que vengan conmigo. Eso es mi mamá, es como, ma, ¿dónde están los pocillos? Están allá. Ah, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, yo me voy a hacer un café. No, siéntese. Bueno, ¿cierto? Yo imagino que ahorita Laura está disfrutando de la realeza, ¿cierto? Porque Hotel Mama ha venido a casa, que eso es igual de bueno o inclusive mejor, ¿cierto? Mis papás estuvieron acá casi un año, no nos dejaban tocar nada, ¿cierto?
Y está bueno uno de vacaciones, pero cuando es toda la vida, no permitimos que los hijos se desarrollen. Pues en este mismo ámbito, Dios, como un padre bueno, permite cosas para que tú te desarrolles y tú crezcas. Porque Dios tiene hijos, el Padre tiene hijos, no tiene mantenidos. El Padre no tiene arrimados. El Padre no tiene, hay una palabra, alcahuetas, ¿cómo se dirían? Alcahueteados. No tiene hijos malcriados es la palabra que iba a usar, ¿cierto? Me pegué una trancada en el español. Dios no tiene hijos malcriados. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Y les voy a dar 3 ejemplos de la Biblia, ¿cierto? Muy claros. El primero, Job. Job lo perdió todo para conocer a Dios. Job 42:5 dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre justo en las cosas que hacía. La palabra de Dios lo dice. Era tanto que él ayunaba y hacía sacrificios por los pecados que sus hijos o su esposa pudieran haber cometido. Ni siquiera era que hubiera cometido, pudieran haber cometido. Pero Job al final dice: yo había escuchado quién eras tú, pero ahora te conozco porque te he visto. Y no solo en una manera literal, sino en una manera vivencial, porque Job lo perdió todo, y al perderlo todo, solo tuvo a Cristo. No había más, no había de dónde más buscar. Josué vivió una vida injusta para poder salvar a Israel y ser el segundo hombre más importante de Egipto. Josué, ¿cierto? Los que no han leído, Josué fue vendido por sus hermanos. Y usted dice: uy, vendido, qué mal. No, eso le fue bien, porque el plan original era matarlo, ¿cierto? El plan original era matarlo, pero dijeron: no, hagamos ahí un doble negocio, no lo matemos, sino vendámoslo, y con eso nos ganamos unos pesos. Y a Josué le empezó a ir bien, pero a pesar de irle muy bien, las cosas iban mal. Por allá estuvo en la cárcel, por allá fue acusado y demás cosas. Pues resulta que Josué, Génesis 50:20, cuando ya se encuentra con sus hermanos, después, mucho tiempo después, cuando él era el segundo hombre más importante de Egipto, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. De estos dos, ¿cierto? El último lo hablo aparte, pero de estos dos, usted se imagina a Job. Es muy fácil, y yo siempre les pido a ustedes que hagan el ejercicio de pensar a medida que ustedes leen, como si fueran Job y como si fueran José, lo corregí instantáneamente. Porque es muy fácil leer todo y después decir: ay, qué embarrada, fue duro. No, pero usted piense en el momento, cómo pudo haber sido. Usted pensar que la mejor opción para sus hermanos no fue matarlo, sino venderlo a los enemigos de Israel. Usted piense cómo será que tu esposa te diga: maldice a Dios, ¿cierto? Vete en contra de Dios, pierdas todo, pero aún tú digas: no, yo soy inocente. Que tus amigos te digan: no, tú eres culpable, y tú digas: yo soy inocente. Vea, esas pruebas del Señor, muchos de nosotros estamos tal vez muy lejanos de esas pruebas, porque nuestras pruebas son muchas más fáciles, lo que uno podría decir, y a veces es elegir
a la izquierda o a la derecha. No sé, o me congrego o consigo un trabajo a esa hora. O hago esto o hago esta otra cosa. O me mantengo en mis principios o hago todo lo que mis workmates o mis compañeros de trabajo, de casa hacen. Y uno tristemente es muy fácil, muy pronto a renunciar o a vender sus principios, porque no nos encontramos y porque no estamos fortalecidos en esa fe muchas veces por la poca práctica de disciplinas espirituales. Y para terminar, pues qué mejor ejemplo que el de nuestro amado Señor Jesús, quien se sometió en obediencia absoluta al Padre para morir en la cruz por amor a nosotros. Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer y sabía la manera como iba a morir, cómo iba a ser maltratado, ultrajado, derramar hasta la última sangre, la última gota de sangre. Y aún Él, siendo Dios, también era 100% hombre. Y ahí es donde le dice a Dios, si es posible, ¿cierto? Y Dios no le respondió. Un silencio que le llevó a entender que esa era la voluntad del Padre. Hebreos, ¿qué nos decía? Que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro soporte, que Él es quien nos motiva cada día para seguir, porque Él ya lo hizo todo. Lo más difícil, Él ya lo hizo. Usted no tiene que hacer sacrificios, usted no tiene que dar su vida. Usted solo tiene que buscar al Señor cada día, disciplinarse, avivar su espíritu. ¿Fácil o no? ¿Fácil o no? ¿No? Bueno, vamos a empezar otra vez la prédica. Digan sí, pues en comparación sí es fácil, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que, perdón la expresión, pero nosotros somos tan carnales que para uno es más fácil llegar a dormir, llegar a ver películas, levantarnos tarde, ¿cierto? Que avivar al espíritu. Y por eso muchas veces nuestras vidas van ahí. Porque si entendiéramos todo lo que podemos hacer con nuestro espíritu avivado, no permitiendo que nuestra carne nos lleve a menguar, ahí sí haríamos, ahí sí. 3 palabras para que usted recuerde esta prédica: obediencia, sometimiento y perseverancia. 3 palabras, difícil para una generación que hoy en día quiere hacer todo lo contrario. 3 palabras para un mundo en el cual te dice que hagas todo lo contrario. 3 palabras que la Biblia nos llama, nos exhorta a que vivamos cada día para vivir en obediencia a Dios. Perseverancia la resalto aún más porque nosotros podemos empezar muy bien, pero no podemos terminar de la misma manera. Y perseverancia, ¿cierto? Una definición muy concreta es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, durar permanentemente o por largo tiempo. Por eso el desafío del Señor para el próximo año son las disciplinas espirituales. Y es a permanecer por largo tiempo, todo el año. Vamos a estar ahí. Pero yo les digo una cosa. Tú puedes estar al 100% en tus disciplinas espirituales y pueden pasar cosas que a nuestro ojo son malas.
Y tú puedes decir, me iba mejor cuando estaba más carnavaleado. Pero déjame decirte que Dios te ama, y como Dios te ama, permite cosas para que tú crezcas. Pero así como Él ha permitido la prueba, también permitirá y te dará la salida, donde saldrás siendo uno completamente diferente, si tu objetivo fue buscar del Señor y permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Amén. Vamos a colocarnos de pie para orar. Si usted está pasando una prueba, hoy dele gracias a Dios por la prueba. Y hoy lea esta prueba como la palabra lo dice. Dios, me amas mucho, y tal vez demasiado, porque esta prueba está como pesada. Pero tal vez me he equivocado porque me he concentrado en la prueba, en el problema, y he dejado de verte a ti. Hebreos nos muestra el amor de Dios en la disciplina, pero dice, mantenga su mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y tal vez hoy es un día en el cual usted tenga que volver a ver a Cristo y decirle, he estado tanto viendo alrededor que me he olvidado que tú eres el centro de mi vida. Y si su vida está muy bien, gloria a Dios. Pero dígale, Señor, dame el entendimiento para saber cuándo tú estás disciplinando mi vida, para que me mantenga y sea perseverante y no desmaye como tal vez mi carne me lleva a hacerlo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es buena todo el tiempo, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor, Señor. Y te pedimos perdón si muchas veces nos hemos quedado corto en la expresión de amor que tú tienes hacia nosotros. Lo más fácil es pensar en ese amor, Padre, que a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Pero qué difícil es hablar, recibir y entender ese amor que tu misma palabra dice que no agrada, que es doloroso, pero que es necesario para afianzar nuestra paternidad en ti, Señor, para entender que somos tus hijos y que tú, Señor, como nos amas, tú nos disciplinas para cada día madurar en nuestra fe, crecer en nuestra fe y de esta manera, Señor, podernos desarrollar en todas las áreas de nuestra vida. Padre, hace 8 días hablábamos de las disciplinas espirituales, pero te queremos pedir que esas disciplinas espirituales estén alineadas con la disciplina que tú quieres traer a nuestras vidas. Porque de nada sirve, Señor, querer hacer algo en nuestras fuerzas sin preguntarte que primeramente tu voluntad, Señor, prevalezca en lo que tú quieres para nosotros. Padre, ayúdanos en nuestras disciplinas espirituales, porque nuestras disciplinas espirituales fortalecen nuestro hombre interior para el día que tú, Señor, permitas, Señor, que la disciplina tuya, Señor, llegue a nuestra vida. Padre, hoy te pedimos que tú corrijas, que tú exhortes y que tú, Señor, nos enseñes como tus hijos amados, pero sobre todo que nos permitas cada día tenerte a ti como lo más precioso, Señor, y lo más valioso en nuestro diario vivir. Te bendecimos en este día, te alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Sin importar las circunstancias, los momentos, tu palabra dice, Señor, que los que te aman, Señor, los que tú has escogido, todas las cosas son para bien. Todos los momentos, Señor, obran para bien para aquellos que te aman. Y si usted hoy me quiere acompañar, dígale, yo te amo, Señor, ¿cómo no? Pero ayúdame a entender que realmente esto que estoy viviendo me obra para bien. No quiero preguntarte el por qué, quiero que me ayudes a entender el para qué, pero sobre todo quiero, Señor, salir victorioso porque tú estuviste ahí y porque tú me enseñaste algo, Señor, que antes no sabía. Porque así eres tú, un Padre amoroso que cada día forma nuestros corazones.
Si esta es la primera vez que tú asistes a esta iglesia, queremos orar por tu vida. Es el mejor regalo que podemos darte en este día, por eso cualquier persona que esté alrededor, si es un amigo que tú hayas invitado, acércate a él y hoy permítenos orar por ti. Padre, te damos gracias por estas personas que tú has traído hoy a tu iglesia. Padre, te damos gracias porque tú les has traído con un propósito. Señor, te pedimos que tu amor cubra, Señor, toda multitud de cargas, que sea cubriendo toda multitud de errores. Señor, te pedimos que seas tú, Padre, llevándole cada día en tu sendero y en tu camino de bien y no de mal. Te pedimos que bendigas su entrada, su salida, y que seas tú cada día, Señor, bendiciendo el hacer de sus manos. Padre, te oramos que esta semilla, Señor, dé un fruto y un fruto para la gloria de tu nombre. Que ellos, Padre, te puedan conocer a ti como el Dios vivo y puedan realmente conocerte como el Dios personal de su salvación. De esta manera te pedimos que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso a Dios, familia.